Sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos. Como Centro de Orientación de Carrera, el objetivo principal es guiar, orientar, formar alumnos y exalumnos para que tengan éxito en su desempeño profesional a través del desarrollo de habilidades y competencias. Y como parte de ese objetivo, este día estaremos realizando un webinar denominado Salud Financiera. Y para esto pues tenemos a la licenciada Beatriz Alejandra Villafuerte Segovia, quien es licenciada en Mercadotecnia de la UTB, máster en Microfinanzas y Desarrollo Social de la Universidad Alcalá de Henares. Se desarrolla actualmente como técnico en tecnología crediticia MIPE. Así es que es un gusto, licenciada, darle la bienvenida y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. De antemano, pues agradecerles la invitación a Fede Crédito, ¿verdad? Para poder impartir esta pequeña charla que vamos a tener esta tarde. Es un tema como bastante interesante, es un tema que nos ayuda, ¿verdad? Principalmente a mejorar nuestras finanzas, que es un tema ahorita bastante de mucho de qué hablar, y más con esto que vemos ahora que todo va subiendo, que el precio de la gasolina ahora ya, pues ya va a llegar a los $5 y muchos unos temas más, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias nuevamente en nombre de Fede Crédito por la invitación. Esperamos pues que aprendamos un poquito, ¿verdad? Y podamos ahí también seguir un par de tips que vamos a proporcionar pues esta tarde, hablando pues acerca de cómo tener una buena salud financiera, que es algo que todos quisiéramos, ¿verdad? Que vamos comenzando en nuestra vida o vamos viendo qué hacemos, ¿verdad? O cuando empezamos, todos pensamos que digamos, nuestras finanzas tal vez comienzan cuando nosotros comenzamos a trabajar, y no siempre es así, ¿verdad? Sino que desde pequeños tenemos que tener como esa formación para que ya cuando seamos grandes pues conozcamos un poco más y se nos haga más fácil y lo manejemos mejor. Me gustaría comenzar con una frase que encontré por ahí que no me llamó mucho la atención, y dice que ahorrar no solo es guardar, sino saber gastar. Es un poco complejo porque todos decimos que cuando hablamos de educación financiera, la idea principal es no vamos a gastar, ¿sí? El gasto no existe. Claro que sí, siempre tenemos que hacer algunos de estos elementos que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta tarde. Y la idea pues es saber cómo nosotros también vamos a ahorrar aún cuando tenemos que hacer algunos gastos que son, digamos que inminentes de poderse realizar. Para esto me gustaría que nos hagamos un par de preguntitas antes de comenzar. Y también ahí tal vez me ayudan, ¿verdad? Y más de alguien puede ahí participar con gusto, ¿verdad? Y es, ¿quién de ustedes ha dicho no me alcanza el dinero? ¿Hay alguna, así, digamos, alguna persona que haya dicho en algún momento, no me alcanza el dinero? ¿Por qué? Sí, Ajá. en más de algún momento quizás hemos dicho eso. Sí. Okay. ¿Por qué normalmente tendemos a decir no me alcanza? Quizás lo hemos administrado mal y al final de la quincena ya. Exacto, puede ser por una mala administración, ¿verdad? Yo en lo personal también, ya hemos dicho, y curiosamente ayer estábamos hablando con una compañera de acá de Fede Crédito, que ahora uno saca un billete de X cantidad y a veces de $20 y en el día, y cuando viene a ver ya no tiene nada y dicen que me lo gasté. Entonces, sí, probablemente muchas veces nos hemos dicho, no me alcanza el dinero. Ahora bien, ¿sabemos de dónde proviene nuestro dinero y hacia dónde se va? Tenemos bien claro cuánto viene hacia mí y cuánto estoy gastando. ¿Alguien Lo por que ahí? pasa, licenciada, que regularmente, bueno, no, voy a hablar de mi experiencia, ¿verdad? Sí, a ver, Siento cuéntame. de que si nosotros no tenemos un detalle de todo lo que tenemos como compromiso, porque yo manejo en mi teléfono, en la aplicación de notas, yo Ajá. ahí hago mi presupuesto y yo pongo enero, lo que viene enero, yo pongo lo que viene enero, y ahorita como pues viene en este caso
más que estamos en el transcurso del mes y que no he recibido el pago, yo tengo en mi lista todo lo que yo tengo que pagar. Entonces yo digo, o sea, si me va a alcanzar o no me va a alcanzar, o cómo voy a hacer, si cuánto le voy a poder abonar a algo o cuánto no, porque todo va a depender de cómo yo tenga mis gastos y cómo yo tenga mi ingreso. Entonces, si yo veo de que ya mis gastos se están excediendo, tengo que parar y ya pues ese es mi método para poder yo salir con todos mis pendientes y no quedarle mal a lo que tengo en sí como primordial, ¿verdad? Porque si solo recibo y solo gasto, cuando vengo a ver, no cubrí todo lo que de verdad tenía que saldar, ¿verdad? Okay, muchas gracias, Valeria. Específicamente, fíjese, usted contestó incluso la segunda pregunta, que a cómo le llamamos, ¿verdad? O cómo se conocen esos dos conceptos, que es mi ingreso y mi egreso, ¿verdad? Y es precisamente eso, pero fíjense que a veces sí tenemos claro, obviamente, si tenemos ingreso ya sea de nuestro salario, porque hacemos trabajos adicionales, porque tenemos un pequeño negocio o un emprendimiento, o porque pues definitivamente vivimos, como decimos, de la renta de nuestros padres, pueda también pues que venga ese ingreso. Y en este caso, nosotros pues también tenemos un egreso. El detalle a veces es que ese egreso, como mencionaba Valeria, nosotros lo vamos detallando, pero tendemos solo a detallar aquellos gastos que ya sabemos que son como grandes, digámoslo así, que tengo que pagar casa, tal vez, que tengo que pagar agua, luz, el transporte o gasolina, o tengo que pagar, por ejemplo, también algún celular, internet, algún otro servicio que ya sea mi responsabilidad de mi hogar o que yo colabore, ¿verdad? También dentro del hogar. Pero vamos a ver, y hay unos gastos que son los famosos gastos hormiga, que a veces no los vemos, que esos también a veces no los llevamos registrados y cuando venimos a ver, aunque sea de dólar en dólar, de 50 en 50, de cora en cora, como decimos, cuando venimos a sentir, ya no tenemos nada. Entonces, vamos a ver cómo es que podemos manejar un poco más esto. Ahora bien, ¿alguno de ustedes ahorra o está ahorrando? ¿Tiene algún plan de ahorro? Yo, licenciada, también. Ajá, cuente. Pues yo destino, yo trabajo en ventas, le voy a contar. Ajá. Entonces yo así mismo, así como tengo mi detalle en mi blog de notas de mis gastos, como hay meses buenos y meses malos, ¿verdad? Entonces yo digo, hoy no llegué a la cuota, o llegué al 80% de la cuota, o me excedí el 100%, o sea, yo tengo mi detalle de gastos tanto, y si yo tengo un excedente de gastos, un excedente de ingreso en este caso, yo hago de cuenta que eso no me entró y yo lo meto todo a una subcuenta que tengo. Y lo otro que también hago es que de lo que tengo como seguro o de mi base, asigno el 10% siempre para un ahorro. Ok, muy bien. Entonces, hace las dos, tanto del ingreso seguro que tenemos, designa un porcentaje y el otro también es que si tiene un excedente, pues también lo guarda. Muy bien. ¿Y por qué guardamos? ¿Por qué ahorramos? ¿O por qué decidimos a veces ahorrar? ¿Cuál es el objetivo de ahorrar? Pues yo lo hago para poder prevenir pues algún despido, o pues si puedo hacer una compra de contado de algo que no quiero generar intereses y pagarle al banco un excedente, pues lo hago. Okay, muchas gracias. La mayoría decimos vamos a ahorrar o vamos a guardar dinerito para tener un colchoncito, dicen por ahí. Que a veces lastimosamente el colchoncito de tanto que lo vamos utilizando y que sacamos para esto y lo tocamos y cuando venimos a ver ya no es colchoncito, ¿vea? Sino que se nos hizo petate, les digo yo. Y ya no hay, no tenemos. Entonces, el ahorro normalmente sirve, a veces lo vemos como un imprevisto. O tenemos, como dicen, algún objetivo, comprar algo específico, o algunos también lo hacen, en el caso pues de los que ya son padres, para los hijos, por ahí dicen, mire, yo empiezo a ahorrar desde enero para la matrícula del siguiente año, que nosotros necesitemos. Y entonces toda esta parte también va englobada en la salud financiera. Entonces acá, bajo esas preguntas, nos hacemos la siguiente, ¿qué es salud financiera?
¿qué creen que sea salud financiera? Que este término, hablamos de que salud tal vez vendría relacionado con estar bien, ¿no? Entonces, si hablamos de qué es una salud financiera, ¿cómo pudiéramos describirlo? Cero deudas y una buena capacidad económica. Ok, usted dice que 0 deudas y una buena capacidad económica. Vamos a ver, ¿quién más ahí? ¿Quién más me puede aportar? ¿Qué más o cómo consideran que es el concepto de educación, de salud financiera? Tener un presupuesto balanceado y poder cubrir todas nuestras necesidades. Muy bien, un presupuesto balanceado donde podamos cubrir, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, nuestro ingreso y también nuestras obligaciones. Entonces, en este caso, vamos a ver, y específicamente, y acá menciona como un concepto general que es la capacidad que una persona o una empresa posee para gestionar de forma adecuada sus obligaciones financieras actuales. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, la mayoría dice, alguien que no tenga deudas, está bien. Sí, puede ser. Pero yo también conozco muchas personas que no tienen deudas, pero que lo que tienen no les alcanza. Entonces, no es que estemos tan saludables, ¿verdad? ¿Qué es entonces básicamente una salud financiera? Es como mencionaba la última persona que intervino, gestionar de forma adecuada mis obligaciones financieras. Si yo tengo un crédito, tengo que tener para pagar, tengo que cumplir en ese tiempo. Pero sobre todo el tener una salud financiera me lleva a tener una capacidad de ahorro, a generar y decir y destinar de dentro de mi presupuesto una porción de ahorro. Muchas veces tendemos a decir de que lo que me sobra es lo que voy a ahorrar. Y el ahorro no es lo que me sobra. El ahorro es lo que yo voy a destinar y que me tengo que obligar a ahorrar. Porque si no, no lo hacemos. Si no lo vemos, si imagínense, mi salud financiera no está bien y estoy dejando números rojos, nunca voy a tener para ahorrar porque nunca voy a tener un excedente. Entonces, dentro de ese mismo presupuesto, yo tengo que destinar y considerar una porción de ahorro, pero es casi que hacerlo de forma obligatoria dentro de esa misma salud financiera. También que mis ingresos sean mayores a los egresos. Decimos que el buen salvadoreño lastimosamente lo han hecho muy consumista y que incluso muchos dicen, es que mire, la gente gasta más de lo que le ingresa, dice. Es que mire, tenemos una tarjeta de crédito y pensamos que es ilimitado el saldo ahí. Y entonces decimos, no, o si quiere comprar uno y dice, no, yo por eso trabajo, tarjetazo, ¿verdad? Y sí podríamos saber y mi salud financiera estaría muy bien porque sé que en determinado periodo voy a poder pagar y voy a poder cumplir con eso y que no me voy a quedar. Entonces, acá también es saber jugar con mis responsabilidades financieras, en qué momento puedo hacerlas, cómo voy a poder solventarlas. Entonces, todo esto implica el sentarse un ratito y hacer un presupuesto, que lo vamos a ver más adelante. Es sentarme a ver cómo estoy, a sacar una radiografía, ¿verdad? Completamente. ¿Por qué? Porque esto también me da mi capacidad de endeudamiento, hasta dónde puedo llegar. Mi salario permite, por ejemplo, hacer un préstamo para comprarme un vehículo, comprarme una moto, comprar la sala de mi casa, la quiero cambiar, pero la voy a sacar al crédito porque ahorita pues no tengo el dinero. El tener crédito no solo es algo que uno lo debe de ver como malo porque pagamos intereses, sino algo positivo que también lo hace cumplir metas, pero que hay que hacerlo de forma responsable y sabiendo utilizarlo, igual que las tarjetas de crédito, que es algo que a veces satanizamos, ¿verdad? Dicen, uy, la gente cuando ofrecemos nosotros a veces tarjetas de crédito, no, es que eso lo endeudan, no. La tarjeta no lo endeuda uno, quien se endeuda es nosotros, ¿verdad? Quien hace tal vez un mal uso de la tarjeta es eso. Y a veces, pues podemos tener muy buenos beneficios al tener este tipo de productos y servicios. Sin embargo, tenemos que ver eso, o sea, hasta dónde yo tengo mi capacidad para endeudarme. ¿Puedo soportar esta? Y a veces, lastimosamente, pues muchos dicen, no, mire,
están, o sea, todas las personas están muy sobreendeudadas, ya no hay capacidad de pago y estamos pagando un crédito, estamos pagando otro y prestamos para pagar otro y estamos así, entonces sí, se vuelve un círculo vicioso. Entonces, en esta parte pues también tenemos que hacer. También tenemos que tener esa capacidad de afrontar imprevistos. Aquellos que tenemos vehículo que de repente, mire, se le arruinó una llanta, por ejemplo, ¿y cómo voy a hacer? O sea, son 30, 40 dólares, tal vez si la compro nueva, que tengo que gastar y los tengo. O probablemente me va a tocar, bueno, ni modo, voy a comprarla con la tarjeta y después voy a regresar ese dinero. Entonces, pueden ser como diferentes opciones en las cuales nosotros podamos tener para afrontar esos imprevistos, pero que nos permitan afrontarlos. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi tarjeta topada, por ejemplo? O ya mi capacidad de endeudamiento no me da, entonces ¿cómo afronto un imprevisto? Probablemente me va a tocar recurrir a otra persona de confianza para poder decirle, mire, quiera que me puede prestar, ¿verdad? O en algún sentido, algún familiar, ¿verdad? Entonces, en esta parte también la salud financiera involucra el poder afrontar esos imprevistos que surgen en la vida. Que se enfermó un pariente, que tenemos también alguna situación, ¿verdad? Difícil que hay que solventar. En esta parte también habla acerca de la libertad económica. Y esta libertad económica es de poder decir, sí, puedo adquirirlo, puedo comprarlo, puedo hacerlo. Me puedo ir ahora, por ejemplo, a comer un combo, no sé, a un restaurante de comida rápida y yo puedo decir, sí, tengo, o sea, me alcanza. No tengo tanto excedente probablemente, pero me alcanza y no me voy a quedar sin nada, ¿verdad? A final de mes. Pero en este caso, a veces, muchas personas priorizan en el vivir ahorita. Si yo le digo a alguien, mira, vamos a comer ahorita a un restaurante y tal vez en su presupuesto no está esa libertad económica, pero dice, bueno, voy a ver después. Y ese es el problema, que se nos va volviendo una bolita de nieve. Y cuando venimos a sentir ya las deudas, así como dicen, y hasta muchos anuncios hay, abaten. Y hay muchas personas que ha llevado a situaciones como más graves. Entonces, ¿hay salvación? Sí hay salvación. Como cualquier enfermo, hay soluciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay muchos tips, pero todo está en que nosotros queramos hacerlo. Esto es así como, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, por ejemplo, de gastritis y sabe que el picante le hace daño, sabe que tal vez algunos alimentos le irritan más la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver de qué manera aunque a mí me encanta el picante, pero me voy a limitar un poco a hacer ese tipo de alimentos o consumirlos para yo mejorar. Entonces, en este caso, cuando nosotros nos damos cuenta, nos sentamos y analizamos y vemos que nuestra salud financiera no es la mejor o no está donde nosotros quisiéramos que esté, tenemos que entonces tomar acciones y tener y desarrollar estrategias que nos vayan permitiendo salir a flote. Probablemente no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero lo importante es reconocer que definitivamente necesito mejorar mi salud, o si yo hago el análisis y digo, no, mi salud financiera está muy bien, pues qué bien, a mantenerla y a continuar, ¿verdad? A continuar gestionando mi deuda, ¿verdad? De la forma adecuada o mis compromisos económicos. Entonces, eso me va a permitir a mí decir, ok, estoy bien. Pero si no, entonces, ¿qué podemos hacer? Acá les voy a ir dando una serie digamos, tips que vamos a poder seguir para poder comenzar y tomar en nuestra responsabilidad cómo mejorar mi salud financiera, que es algo, cualquiera diría, sí, sí es que ya sabemos esto, lo otro, pero tomar acción es el paso más difícil. El tomar una decisión de comenzar, de agarrar, ya sea, vamos a ver las diferentes herramientas que se puedan utilizar para llevar un mejor control. Y cuando hablamos de control es de todo, todo, tanto lo que entra como lo que sale, ¿verdad? De mis, digamos, cuentas que yo tenga para hacerlo así. No sé si tienen alguna duda hasta el momento acerca de estos conceptos. ¿O todos estamos bien? Ok, bueno. Para el momento todo bien. Bueno, seguimos entonces. Todo Por bien. ejemplo, ok, gracias.
¿cómo vamos a lograr mi salud financiera? ¿Verdad? Ver ese cuchito así gordito, ¿verdad? Tener esa capacidad. Fíjense que me gustaría compartirles desde mi experiencia personal. A mí me había costado mucho ahorrar y había hecho como mis, así como pequeños pininos, digámoslo así. Comencé acá con una entidad del sistema Fede Crédito a hacer un ahorro programado. Este ahorro programado es que uno se traza una meta, digamos, en ese tiempo pues no era muy ambiciosa y yo decía, bueno, vamos a ponernos meta a fin de año $100. Entonces yo pagaba aproximadamente, me recuerdo, como unos $15 mensuales, que era como un crédito, digámoslo así, yo les decía, porque yo me obligaba, sabía que tenía ese compromiso. Esa fue la primera forma en cómo comencé a ahorrar. Luego encontramos otras formas que fueron mejorando, ya incrementando la cuota y ya fuimos haciéndonos más planes. Y al inicio, ¿sabes? Yo decía, ay, ese dinero faltaba, pero si yo no dejaba en una cuenta aparte, probablemente me lo iba a gastar por cualquier cosa. Ahora bien, cuando ya empecé a ver que ya funcionaba más el dinero y que me era bastante factible, ya cuando tuve a mi hijo y comenzó a estudiar, ya ese dinero casi siempre yo lo destino que me lo den en la fecha que me toca matricularlo. Entonces, se siente bastante tranquilidad y bastante estabilidad el tenerlo. Entonces, esos pequeños cambios para mí, en lo personal, me han dado mucha más libertad y he mejorado mi salud financiera. No les voy a decir, todos tenemos problemas de repente, vea, todos nos encontramos en un momento en que, gracias a Dios, no ha habido, o sea, no hemos tenido como la mala experiencia que sí hay personas que lo han experimentado, de decir no tengo para pagar. Ha habido, pero en algún momento llegamos a un punto donde estamos pagando demasiado en deudas y donde uno tiene que sentarse y ver cuál es la mejor opción. Pero dentro de esto también toca ordenarse en todo lo que veníamos haciendo, porque si hemos llegado a este punto es porque algo hicimos mal en el inicio. Entonces tenemos que comenzar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, adaptar mi estilo de vida según mi capacidad. El entorno en el que nosotros vivimos nos bombardea de diferentes productos, de diferentes servicios, de cosas, digámoslo así, que tal vez no son indispensables para nuestra vida, que no son tan necesarias, pero que digamos, el mercadeo, y en eso me incluyo, pues, porque soy mercadóloga, hacemos que el cliente sienta la necesidad o que le surja esa necesidad por un producto o por un servicio, y que probablemente no sea algo que esté dentro de las necesidades básicas, como habla Maslow, ¿verdad? Dentro de su pirámide. Las necesidades básicas son el vestir, el comer, ¿verdad? Y el tener un resguardo. Además de respirar, ¿verdad? Y la salud. Pero si yo cubro mis necesidades básicas, yo estoy bien, en teoría. Pero ahora bien, hablamos y decimos, yo no voy a comprar un celular que solo sirva para hablar y ya. Ya hoy tiene que ser un smartphone. Hablamos de los televisores también. Ya el televisor no es solo un televisor convencional para ver TV o cable, sino que ya es un Smart TV. ¿Por qué? Porque hemos incluido esta serie de plataformas que son de paga, donde ahora tiene que tener esa opción para disfrutarlas, ¿no? Entonces, yo puedo desear tener muchas cosas, pero ¿está dentro de mis posibilidades? Es la reflexión que tenemos que hacer. O en qué momento de mi tiempo yo voy a poder desarrollarlas, yo las voy a poder o voy a poder alcanzarlas. Ahí es donde nosotros tenemos que ir, como decimos en buen salvadoreño, socándonos, un poquito la cuerda para decir, ok, no, esto sí o esto no. Una amiga me contaba que cuando ella iba al súper, el esposo era como bien de así comprador, ¿verdad? Mira, ya vemos esto, veía algo de comer y rico y que no sé qué. Y entonces le decía, ella, ¿es necesario? Y dice que le decía, no. Ah, vaya. Entonces ya lo dejaba, dice. A veces hacía algunas excepciones, pero definitivamente tenemos que hacer bastante conciencia de cuál es mi estilo de vida. A ver, si a mí me gusta irme todos los fines de semana a la playa, si a mí me gusta ir a cenar todos los viernes, pupusas, a los planes de renderos, etcétera, etcétera, está bien, pero ¿puedo cubrirlo?
Ahí es donde nos tenemos que preguntar, ok, pero si no puedo cubrirlo, pero me gusta y no lo quiero dejar, entonces, ¿cómo también voy a generar más ingresos? Esa es la otra opción, ¿sí? Si a mí me gusta viajar, me gusta hacer viajes, pero mi presupuesto ahorita no lo deja, ¿pero qué puedo hacer? Ah, pues entonces, mira, me voy a poner a vender, no sé, dulces, o me voy a poner a hacer algo en la casa, algunos postres, y los voy a vender con mis conocidos para generar ingresos. Y yo entonces poder tener también esa capacidad de pago. Entonces, no quiere decir de que entonces nos vamos a limitar, no, pero si yo lo quiero, y estoy acostumbrada y me gusta ese estilo de vida, entonces tengo que generar más ingresos de lo que ya estoy generando para poder estar acorde. También estar consciente de mis ingresos. En este caso, a veces nosotros nos hacemos como la idea del salario, que tenemos un salario general, ¿verdad? Ganamos, digamos, un ejemplo, $300, sí, pero esos 300 o 400 dólares se nos quita renta, se nos quita FP, si tenemos crédito, o sea, ya venimos a trabajar con un salario como bien real. Eso es en el caso de los que somos asalariados. Pero ¿qué pasa cuando dependemos de un negocio? ¿Qué pasa cuando dependemos de pues, tener ventas días buenas, ventas días malas, y que hay que ver de qué manera pues vamos a salir, donde hay que guardar? Probablemente en algún momento sean más las ventas y nosotros tengamos excedente, y otros días tal vez no vendamos lo que esperábamos o no vendamos nada. Entonces hay que tener ese balance. Entonces estar bien consciente de cuáles son mis ingresos reales, ¿verdad? Después de por lo menos si algo me descuentan. Luego, también hay que llevar un registro de cada uno de los gastos que se realizan y clasificarlos. En este caso, ¿cómo los puedo clasificar? Aquellos que son fijos y aquellos que pueden ser variables. En el caso de los fijos, ya son aquellos compromisos que nosotros sabemos que tenemos, ¿verdad? Que mes a mes tenemos que cumplir. Si ya estamos arrendando, hay que pagar un alquiler, el agua, la luz, el celular, si lo tenemos con un plan, o ya sabemos que tenemos que, o utilizamos hasta cierto punto recarga, ¿verdad? Una cantidad específica, el transporte. Entonces, todo eso nosotros ya sabemos, comida o alimentación, llevar ese registro detallado, ¿verdad? De cada uno de los elementos en los cuales nosotros, digamos que hay un egreso de dinero. Y también aquellos chiquititos, los que les decía, los hormiga, los que nos vemos, pero ahí están y los hacemos. Por ejemplo, yo voy y me compro en la tienda una gaseosa. Me puede costar, si es para la familia, $1, desde $1 hasta $1.50. ¿Eso lo apuntamos o lo llevamos en un registro? No, porque no es parte de la alimentación, digámoslo así. No es parte de nuestra dieta, o sea, hasta cierto punto, hasta si compramos la bebida, decimos un poco dañina, ¿no? Y nos puede llevar a gastar más. Entonces, no es parte del presupuesto, pero hacemos el gasto. Luego decimos, vamos a ir a comprar pupusas, por ejemplo, el fin de semana. No está dentro del gasto, pero lo hacemos. Y ya son $5, dependiendo de cuánto sean en la familia. Vamos a un restaurante y normalmente tampoco registramos, como a veces algunos, tal vez en su presupuesto sí puedan destinar como a diversión, pero no destinamos $100 tal vez, ¿verdad? Para diversión, y a veces pues andamos gastando. Si hoy todo está caro, una salidita, por más sencilla que sea, a un restaurante de comida rápida, pues 2, 3 personas andan saliendo no menos de $20. Entonces, todo eso tenemos que llevarlo como un registro. ¿Para qué? Para que usted pueda determinar si al final esos gastos variables o esos gastos innecesarios nos están robando. O sea, nosotros estamos focalizándonos demasiado y nos está quitando mucho de nuestro ingreso. También el tener un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia es necesario y equivale al ahorro, pero es diferente, porque el ahorro es algo que yo puedo utilizar después, y el fondo de emergencia es algo que definitivamente yo lo tengo que tener ahí para eso, para una emergencia. Y hay que separarlos, ¿verdad? No hay que dejarlos como unidos, porque el ahorro a veces tendemos a tocarlo y ya utilizamos, pero el fondo de emergencia definitivamente pues es algo que nosotros tenemos que tener, y ahí, ¿verdad? Intocable. Y en el caso, destinar también una porción de los ingresos al ahorro, como les decía anteriormente. No es lo que me sobra,
Si me sobra, qué bien, y lo ahorramos. Pero también el ahorro lo vemos, por ejemplo, en el caso que usted decida ir ahora al supermercado. Usted lleva un presupuesto al supermercado y dice, bueno, a mí me sale mensualmente $100, un ejemplo. Voy al súper y todo lo que me sale son $100. Ok, ese es su presupuesto, así lo registró. Pero ¿qué pasa si vamos y casualmente había muchas promociones, hubo algún producto por ahí que no compramos, porque había todavía en la casa, y entonces nos salen $80? ¿Qué hacemos normalmente con lo que sobra? A ver. ¿Qué creen que hacemos? ¿Quién me ayuda ahí? A ver, si les ha pasado esto. Se gasta. Se gasta. Ajá. ¿Qué más? Ahí, Rebeca creo que me está levantando la mano, ¿sí? Sí, o sea, al final siempre lo ocupamos para algo, algún gustito, decimos. Ajá. Es como también cuando vamos con la mente de comprar un par de zapatos, por ejemplo. Y tal vez los zapatos los vimos la primera vez que estaban en unos $30. Y llegamos a la tienda y casualmente tenían, ¿qué? Un 40% de descuento y nos cuestan $20 o $25. Esos $5 decimos, bueno, me va a servir, vámonos a tomar un café. Pues fíjense que eso también es ahorro. Es una porción que nos estamos ahorrando, pero que nosotros la gastamos. Entonces, de esos $80 que me salieron, yo esperaba gastar 100, entonces tengo que guardar esos 20, no me los tengo que gastar. Y nosotros siempre tendemos a decir, bueno, como me salió tanto, entonces voy a llevar otra cosa. O sea, ya lo hacemos más y tal vez esa otra cosa que incorporamos no esté, digamos, destinada, ¿verdad? O que sea importante o que sea necesaria. Entonces también ahora hay que ir viendo también de ese ahorro que vamos a ir generando, cómo también guardarlo, ¿verdad? Apartarlo. Y también tener claro cuál es mi balance entre mi ingreso y mi egreso. ¿Salgo en números negros, que sería lo fantástico, ¿verdad? Mes a mes, o salgo en números rojos. ¿Cómo hago ahí? Vea, ¿cómo es la situación? Entonces, eso nos va a permitir porque voy a poder, si yo detallo todo ese registro, voy a poder identificar en qué estoy, o digamos de qué pata estoy cogiendo, a dónde tengo que mejorar, dónde tengo que fortalecer y decir, no, este mes no nos vamos a dar gustitos. Yo tenía, a mí digamos que y eso hablábamos ahora en la hora del almuerzo, una de las cuestiones que yo tiendo un poco más a gastar es que me gusta comer y comer bien, y cuando uno come bien en algún lugar, pues gasta. Y hubo un tiempo que con mis amigos salíamos casi todos los fines de semana y empecé a gastar y así, vea, lastimosamente cuando vine a sentir ya era como mucho. Y ya llegó un momento en donde ya les dije yo a ellos, me decían, ve, vamos a ir a comer a tal lugar, ¿quiere ir? Y entonces ya decía yo, no, estoy en recesión, les decía yo, estoy en recesión económica. O sea, sí podía ir, pero yo dije, no, basta, ¿verdad? Entonces, empecé y ahora ya es como, realmente necesito ir a comer o puedo cocinar algo y sale más barato y así. Entonces uno va cambiando también y puede ir sustituyendo o definitivamente se puede limitar, ¿verdad? Que es, aunque suene la palabra un poco fuerte, pero esa limitante me va a ayudar más allá. Entonces ahora es muy bonito llegar a un momento en la vida donde si usted necesita comprar algo, tener ahí, vea, el guardadito, el colchón, que si alguien se enferma en la casa y hay que sacar una radiografía o algo, tenemos nuestro fondo de emergencia. Entonces, esas cosas pues nos hacen hallarle el gusto al educarnos y al tener una buena salud financiera. Y como les decía acá, tratar de eliminar los gastos hormiga. El pancito, la fruta del mediodía a veces, los chicles, los dulces, el fresquito, la Coca-Cola, todos esos así gastitos de 25 en 25, de dólar en dólar, si ustedes los contabilizan a fin de mes, se van a dar cuenta que no son tan hormiga como parecen, sino que ya después se nos convierten en elefante. Entonces, hay que revisarlos. Hágase la tarea de por lo menos mañana, apunten todo lo que gastó
todito, pero todito, 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 en un cuadernito, apunte todo lo que ha gastado desde que se levantó, pasaje o gasolina o que compró el almuerzo, que compró desayuno, las pupusas, los $2 de pupusas, etcétera, etcétera. Todito, todito, todito. Y haga un balance. Y luego vea si realmente ese es su comportamiento diario, o hágalo por lo menos una semana y se va a dar cuenta en cuántos gastos hormiga nosotros tenemos o solemos tener. El antojito de la tarde, que los pastelitos, que los nuegados, o sea, cosas que nos pueden llevar, ¿verdad?, a un gasto mayor. También utilizar el efectivo necesario. Fíjense que a mí me funciona, aunque a veces me regañan, porque me suele suceder que yo no saco más del dinero que el que yo voy a saber que voy a utilizar, o sea, andar en mi cartera. ¿Por qué? Yo les digo, si yo saco demasiado, automáticamente el saber que hay disponibilidad nos hace gastar más. Si usted sabe que va a ir a algún lugar y va a necesitar X cantidad de dinero, entonces trate de tener solo esa cantidad de dinero. Eso le va a ayudar y le va a favorecer a que no gaste más. No sé a cuántos les pasará y tal vez ahí me levantan la manita de que cuando andamos mucho dinero, tenemos mucho dinero en nuestra cartera, se nos va rapidísimo y procuramos mejor andar lo necesario. No sé si me levantan ahí la manita. ¿A quiénes les sucede eso? Ok. Entonces, muy bien, veo que la mayoría. Y yo les digo, es que andar dinero en la cartera es como que se nos vaya rapidito. Gracias por la participación. Entonces, es necesario mejor tener el efectivo necesario, valga la redundancia, para que no gastemos más. El procurar también endeudarse, ¿verdad? Con cosas innecesarias también. O a veces tal vez nos llaman, a mí, bueno, a la mayoría nos pasa, que nos llaman de algunas instituciones financieras, mire, tiene aprobado un crédito por no sé cuántos miles de dólares. Y cualquiera lo puede tomar, si eso pues nos está diciendo que no han visto capacidad, ¿verdad?, para pagar. Pero yo, ¿qué voy a hacer? O sea, hace poco estaba haciendo yo ordenándome ahí con unas tarjetas y me decía el ejecutivo, mire, pero ¿y por qué no presta? No, es que yo quiero solo eso. Le dije yo, no, pero es que mire, le podemos dar más. Y yo, ¿y qué voy a hacer ese otro dinero? No sé, ocúpelo en otra cosa. Me dice, el proyecto que tenga, me dice yo. No, o sea, realmente tiene que ser lo que uno necesita y hasta donde uno considera que le alcance, ¿verdad?, para pagar. También designar un día para revisar su control financiero. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a hacer, ¿verdad? Como tal, nuestro control, vamos a designar, vamos a ir registrando, pero no lo vamos a dejar así, ¿verdad?, en el olvido. Voy a hacer mi presupuesto al inicio del mes, qué es lo que voy a gastar, pero también voy a ir viendo cuánto hay en mi cuenta ahorita y cuánto dije que tenía que tener, ¿verdad?, en ese momento, porque eso nos va a permitir también ir midiéndonos y decir, no, ya saliditas no, ya pupusas no, algo por el estilo, no podemos gastar. También hay que hacer una lista de lo que necesitamos comprar para evitar gastos innecesarios. Esto aplica para más que todo el supermercado. En el súper, si a veces nosotros nos llevamos una lista y vamos pasillo por pasillo, podemos tener la tendencia a llevar más de la cuenta. También dicen por ahí que traten de no ir con hambre al supermercado. Y a mí ya me ha pasado que he ido al supermercado y con hambre, digamos, al salir de aquí, ya vamos para la casa y entonces uno empieza como a querer comprar de todo y después cuando llega a la casa dice, ¿y para qué compré esto? Y precisamente es por eso. No me pregunten, pero es parte del comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces, en este caso hay que llevar una listita, esto nos va a ayudar mucho más. Incluso, yo antes me recuerdo que hoy como ya sé como las cosas que llevo y normalmente ya la lista está bien hasta memorizada, digámoslo así, ya más o menos sé cuánto va a salir. Pero me recuerdo que antes con mi mamá iba mi hermana con la lista y yo iba sumando en una calculadora todo lo de la lista. O sea, por ejemplo, ¿qué pan? $1, vea. ¿Qué galletas? $2. Y así, y entonces yo iba sumando. Ya cuando me decía mi mamá, vaya, mira, yo traje tanto, me decía, entonces cuando ya llegues a tanto, avísame. Entonces ya le decía yo, vaya, mire, vaya, pero solo nos faltan 2, 3 cosas, ya estuvo.
¿Por qué? Porque eso también nos va a permitir ajustarnos dentro del presupuesto que yo he designado para supermercado. No vamos a designar, por ejemplo, $100 y vamos a terminar gastando 130 o 150. ¿Por qué? Porque entonces ya descompensamos, más si estábamos haciendo un análisis que salíamos cabal, ¿verdad? En los saldos. Entonces, tenemos que verlo. También comparen precios antes de realizar una compra. Parecerá mentira. Y yo antes le hacía chiste a mi hermana porque ella me decía, es que en un súper voy a comprar ciertas cosas porque están a un precio o son más cómodas. Y en otro súper voy, me decía, porque encuentro esto y más barato. Yo he logrado identificar algunos supermercados que venden algunas cosas así más baratas, otros que no. Y me he quedado donde me salen menos, ¿verdad? He encontrado también que en algunos, por no hacer publicidad, pero en algunos casos algunos no tienen todas las marcas, pero he logrado también adaptarme a ese tipo de mercado y comprar marcas que se parezcan o que tengan bienes complementarios, ¿verdad? O que se puedan sustituir. Entonces, he visto la diferencia. O sea, estamos hablando de alrededor de $30 en todo, en el total. Entonces, pues conviene más. Esto aplica también si usted quiere comprar un electrodoméstico, un celular, quiere comprar una casa, quiere comprar un vehículo. Hay que ver los precios, hay que compararlos y sobre todo los beneficios que voy a obtener. O sea, de este producto X que me cuesta tanto, ¿qué beneficios tengo? De este otro producto, ¿qué otros beneficios tengo? Y también utilizar o hacer un buen uso de las tarjetas de crédito. Como les decía al inicio, la tarjeta de crédito no es algo que nos vamos a tener como malo o que no es algo que nos pueda servir. Al contrario, o sea, la tarjeta de crédito sí es una buena herramienta y se los digo no solo porque nosotros pues tenemos este tipo de servicio, sino que hay que saberla utilizar. Entonces, en este caso, se nos pidió también que les diéramos un par de tips de cómo saber utilizar una tarjeta de crédito. Pero antes de pasar a ese tema, me gustaría saber si consideran, si alguno de ustedes me pudiera ahí abonar, que de estos tips, algunos lo vamos a poder implementar o alguno les ha resultado como interesante para poderlo empezar a aplicar a partir de mañana. ¿Por ahí alguien? A ver, dígame, Rebeca. Sí, un gusto. Me pareció bastante interesante lo del ahorro de emergencia porque yo realmente quiero viajar, lo que usted decía, ¿verdad? A veces uno quiere darse sus lujos o Sí, gustos. no, sí. Entonces, sí, entonces hice, pues yo en un Drive llevo como los gastos y un posible ahorro para el viaje, pero no había tomado en cuenta como esos gastos hormiga o los gastos por alguna emergencia. Entonces, todo mi ahorro había sido destinado solo para el boleto, ¿verdad? De viaje, pero no me había puesto a pensar en que pues sí surgen las emergencias, como estoy tan sanita ahorita, se me olvida que puede pasar. Sí. Tengo que tenerlo en consideración. Incluso una emergencia en el viaje, o sea, usted puede ahorrar para su boleto, pero uno no sabe, ya imagínese, se cayó, se raspó, se hizo algo, y eso cuenta como una emergencia, ¿verdad? Aunque tal vez el boleto lleve un seguro, pero probablemente pues usted tenga que gastar en algo más, entonces hay que verlo, hay que siempre tenerlo en cuenta, ¿verdad? En la parte del viaje. Sí, así es, y no lo había tomado, así que eso sí Sí, o me va a imagínese, ayudar a a reconfigurar. veces se retrasan los vuelos y le Sí, toca a veces, aunque a veces hay aerolíneas que sí cubren, pero depende cómo esté viajando y le toca quedarse un par de días más y entonces usted llevaba justito, entonces todas esas cosas caben dentro del fondo de emergencia de viaje, dígale. sí, la verdad que sí. Así que eso me pareció muy, muy interesante. Bueno, me alegro. No sé, alguien más que nos pueda compartir algún otro dato que les vaya a ser útil para... Yo creo que como usted, ¿Sí? perdón, como usted dice, hay que tener conciencia también de que lo que se gaste sea menos a lo que uno percibe, porque ese es el Sí. problema con las tarjetas, por ejemplo, que decimos, lo pago para tal fecha, el 15, lo pago tal, entonces ese lo voy, al final se le va acumulando
y nunca ni siquiera llega quizá a completar lo que necesita pagar, sino que siempre va con ese mínimo, Ajá, Entonces, ajá. eso va aumentando. Entonces, creo que aquí lo importante, como usted dice, es saber ocupar lo que se necesite. En el caso del dinero, saber también o tener conciencia de las obligaciones que se tiene. Yo creo que eso, como dice, también es importante, decir, este dinero va para esto, esto para esto, esto para esto, y no tocarlo. Saber que eso se va a destinar solamente para poder, digamos, salir de las, en este caso, de las obligaciones. Y ya ese restante que quede, pues ya depende también de uno si realmente lo va a ocupar para lo que necesita. Sí, si al final usted tiene excedente, pues hay que guardarlo, ¿verdad? Qué bien. Hay Así personas es. que hacen como sobres. Si no lo quiere hacer como en papel, digámoslo así, o llevar un presupuesto, he visto que van guardando y dicen, vaya, esto es para esto es para el súper, esto es para esto es para... Y así lo van poniendo y eso no lo tocan, ¿ve? Hasta que toque ocuparlo para el destino que es. Y hasta cierto punto se hace como más fácil también. Vamos a ver que también hay un par de aplicaciones más adelante que se pueden utilizar para llevarlo. Ahora ya con esto de la tecnología, ¿verdad? Hay que hacernos amigables y también esas herramientas pues nos sirven. Entonces, en esta parte también, como ella mencionó ahí, quiero ver, por ahí le vi su nombre, Luis. Vamos a también saber un buen uso de las tarjetas, cómo las podemos Sí. utilizar y evitar, ¿verdad? Esas malas experiencias de, digamos, tener que pagar intereses o que nos sobreendeudemos demasiado. Y entonces de esto es hacer un uso necesario y adecuado de la tarjeta. En el caso de hacerlo necesario y adecuado, es que no lo voy a utilizar siempre que yo tenga ganas de comprarme algo. No es que lo voy a utilizar siempre que yo salga o para cosas que probablemente yo las puedo cubrir con mi presupuesto, sino que tiene que ser algo que, como decía Luis, voy a saber que lo voy a poder pagar en esa fecha y tener y obligarme, ¿verdad? Para poderlo cubrir. En este caso, también, si ustedes vamos pagando la tarjeta de contado, digámoslo así, porque tal vez este mes ahorita yo no tenga y tal vez el siguiente mes voy a tener una bonificación, voy a tener una compensación, entonces yo puedo decir, sí, lo voy a ocupar y de ahí lo voy a compensar. Pero si en dado caso yo sé que no, entonces mejor no utilizarla. ¿Por qué? Porque me va a generar intereses. Los intereses de las tarjetas de crédito, independientemente de las instituciones financieras que las den, dependiendo de su categoría, la más baja, digamos la clásica de la categoría, es altamente cara. O sea, estamos hablando de que se pagan a veces hasta 50% de interés. Y si usted no sabe utilizarla, básicamente lo va a ir comiendo los intereses. En el caso del sistema Fede Crédito, sí las tasas de interés son un poco más bajas en comparación de la competencia, pero si usted no hace uso adecuado de pagar, ¿verdad? De contado y no pagar cuota mínima, va a sentir que nunca le va a abonar a la tarjeta. Va a sentir que cada vez va pagando más, tal vez, si sacó $30 de la tarjeta, va a venir y vamos a terminar pagando $60, $70 si vamos pagando el mínimo, Entonces, hay que tratar, y si no, se puede en ese momento, porque la tuvimos que ocupar la tarjeta de verdad para algo necesario, una emergencia, y vamos a ir cubriendo, tratemos que sea más del mínimo, porque el mínimo es lo que paga nada más los intereses, ¿verdad? Entonces no le abona capital y por consiguiente pues eso sigue creciendo. También hay que guardar los recibos para comparar con el estado de cuenta y controlar los gastos. Miren que hoy con esto de que clonan tarjetas y de repente hacen compras allá por otro país, ¿verdad? Con nuestra tarjeta, los famosos hackers, que hay que tener bastante cuidado también cuando nosotros ingresamos a los portales web de las instituciones financieras. Hay que llevar ese control también, los vouchers o estar viendo en nuestro estado de cuenta si lo vemos de forma digital. Y verificar, ¿verdad? A mí ya me ha pasado, yo digo, ¿y este gasto de qué es? Tal vez no me recuerde, pero voy y reviso mi voucher, es de esto, ya me recuerdo, porque ahí a veces solo dice, algunos sí detallan los comercios, pero otros no. Entonces hay que llevar ese control porque también usted sabe, y en algunos casos ahora ya pues la ley ha derogado ahí unos cobros de comisiones de membresía, pero en algunos casos pasa también que algunas tarjetas hacen su cobro de membresía
Y si usted no se da cuenta para reversarlo, pues ahí le toca pagarlo. Entonces hay que llevar ese control. También no utilizar la tarjeta para pagar otras deudas, que a veces suele suceder. Venimos, sacamos dinero de la tarjeta y no somos tan conscientes a veces de que el sacar ese dinero genera también un interés. O sea, no solo es el interés por lo que estoy sacando que me va a quedar en la tarjeta, ¿verdad? Que me van a estar cobrando, sino que también el sacar el dinero de la tarjeta, en algunos casos, es un 5% sobre el monto que estamos sacando extra que nos van a estar cubriendo. Entonces, hay que pensarlo. Hay que pensarlo y que si definitivamente tenemos que sacar de nuestra tarjeta sea para una emergencia, pues real. No para comprarnos un televisor, no para comprarnos el último celular o iPhone, sino que para que sea una necesidad real. Hay que calcular si la compra que vamos a realizar se va a poder cancelar a corto plazo también. Porque si es una compra que vamos a realizar y que no la vamos a poder cancelar a corto plazo, entonces pues también hay que ver si hay otra forma en la cual nosotros podemos financiar esa deuda o esa compra. Hay que pagar a tiempo para evitar recargos por mora y cobranza. En el caso de las tarjetas, pues también tienen un porcentaje de mora que se carga, se cobra más, ¿verdad? Las tasas a veces por estarnos cobrando. Y también no prestar tu tarjeta de crédito a nadie. Eso es como bien delicado. A veces algunos papás les dan extensión a sus hijos de algunas tarjetas y a veces los chicos pues no saben, aunque tal vez pongamos límite, pero no saben a veces hacer buen uso y entonces pues nos vemos, ¿verdad? O que otra persona pues la pueda utilizar y pueda hacer alguna compra que no debiera. Entonces, en esta parte tenemos que tener bastante control. Entonces, tener una tarjeta de crédito ayuda, sí ayuda, pero también hay que saberla utilizar y la mejor manera de utilizarla es que podamos hacerlo de contado o por lo menos ustedes mentalizarse, ok, en 2 pagos algo para no pagar una cantidad, digamos, exorbitante de intereses. Y entonces, ¿de qué herramientas puedo disponer yo para manejar mis finanzas y mejorar mi salud financiera? Pues miren, hay una cantidad de herramientas ahora con las cuales podemos contar. Puede ser ya, digamos, que yo lleve mi control en mi computadora. Hay algunos programitas por ahí, o en un Excel, que es como yo lo llevo, hago un poquito así a manera un poco arcaica, aunque la más arcaica es como escrito, pero también funciona. Y luego pues están ya las app que se pueden utilizar, o las apps, ¿verdad? Como les dicen. La que está, por ejemplo, Smart Budget, está iGasto, está Dollarby y Conta Money. En el caso de iGasto, estaba leyendo acerca de esta aplicación que es como una esposa, dicen, que va limitándole y le va diciendo, no, ya gastaste tanto, ya no gastes más. O sea, la aplicación le va, digamos que, dando órdenes de hasta dónde llegar, o sea, hasta dónde va bien y dónde no ha perdido, digámoslo así. Es un poco cómico por el hecho que lo comparen con una esposa, porque hay esposas que son muy gastonas también, así que ahí depende. Y como les decía, podemos llevarlo de forma escrita, ¿verdad? Un cuaderno, designar un cuadernito, una agenda, una libreta especial, donde vamos registrando cada uno de los gastos que nosotros estamos teniendo, estamos haciendo, versus, ¿verdad? Nuestro ingreso, para poderlo mejorar, ¿verdad? Cada vez. En mi caso, como les digo, yo tengo una paginita hago un Excel cada año y voy llevando por meses unas hojas, ¿verdad? Cada mes una hojita. Y en mi caso, pues a nosotros como nos cancelan nuestro salario de forma quincenal. Entonces, en una quincena yo hago mi ingreso de esa quincena y hay ciertas gastos que me caen esa quincena. Por ejemplo, en la primera me toca pagar, yo sé que me toca pagar la luz, el agua y una tarjeta. Y en la segunda me toca pagar el cable y me toca pagar, digamos, como gastos así adicionales, y me toca pagar el celular. Entonces yo ahí voy dividiendo a dónde, según las fechas de pago, en qué presupuesto me va quedando. Al final yo después pongo cuánto gasto en supermercado, cuánto gasto en gasolina, etcétera, etcétera, y voy viendo si hay disponibilidad. Si no hay disponibilidad me aflijo, ¿verdad? Porque tengo que ver qué es lo que tengo que hacer como para compensarlo, ¿verdad? Y entonces si no, me va a tocar decir, bueno, entonces tal vez no me voy a dar el gustito de las galletitas que me gustan, o no voy a salir, definitivamente esta quincena, no, ninguna salida.
Entonces, eso ayuda y es como el primer paso para ordenarnos más. Y esto como que es, a mí en lo personal, bajo mi experiencia y compartiéndosela, me ha ayudado increíblemente. Muchas de mis amistades me dicen, hey, yo quiero que me enseñes, me dicen, a poder llevar. Definitivamente le cambia la vida a uno el tener un mejor control y sobre todo la salud financiera. Si yo les contara, yo ahora puedo decir que bien se siente saber que hay un colchoncito y hay un fondo de emergencia después de que hubo en algún momento donde yo dije, no, no hay. Y eso pues nos ha ayudado, ¿verdad? A mejorarlo. La otra cosa también, como otro tip de las tarjetas, es que cuando ustedes tengan tarjetas de crédito que sientan que ya están en su borde, o sea, en su límite, y que definitivamente ya no se pueden pagar o estamos pagando demasiado en cuotas, una opción es trasladar esos saldos a un crédito. Los créditos normalmente pues tienen menos de la mitad de la tasa que están pagando, ¿verdad? En la tarjeta de crédito. Entonces van a sentir, pero eso sí, la idea es hacer de cuenta y caso que no tenemos la tarjeta o cancelarla definitivamente para no volver a caer, porque entonces voy a estar pagando el crédito y voy a estar pagando las tarjetas, ¿no? Y esa no es la idea ni es el objetivo. Entonces, en esta parte también es una opción hacer un crédito, una consolidación, donde voy a estar pagando un poquito menos y ya tengo un poco más de liquidez financiera y no estoy tan ahogado con mis deudas. Y para finalizar, porque ya el tiempo se nos va acabando y por si hay alguna otra consulta o pregunta, hablan aquí el buen Adam Smith, ¿verdad? Y dice que el único presupuesto bueno es el presupuesto que es equilibrado. Es decir, que salgamos, ¿verdad? O tablas con todo y el ahorro, o que nos todavía salgamos en positivo y con todo y el ahorro, ¿verdad? Esa es la idea de nuestro presupuesto. Y también nunca gastes el dinero antes de habértelo ganado. Eso lo decía Thomas Jefferson, que a veces nosotros nos decimos por ahí, por ejemplo, con el aguinaldo, no, hombre, dicen, si es que ya me lo gasté, dicen, cuando me lo vengan a dar, ya lo tengo comprometido. No lo hagamos. Tratemos de, se vienen situaciones ahorita a nivel mundial, unas recesiones bastante grandes, lo estamos viendo con la gasolina. Ahora hablábamos con una compañera que vivimos muy cerca y le digo, no, definitivamente nos vamos a estar turnando para venir porque además de que el tráfico hace gastar más gasolina, también pues hay que buscar las maneras de cómo, ¿verdad? Ahorrar. Me gustaba, a mí en lo particular, a veces me gusta salir a ver unas familiares allá hasta Sonsonate, pues me voy a medir, ¿verdad? Porque ya eso implica y ya es un gasto de gasolina adicional. Entonces, en esta parte, pues, ha sido mis consejos que les puedo dar de lo que hemos aprendido acá en Fede Crédito y lo que se nos ha formado en educación financiera, en cómo mejorarnos, ¿verdad? Y cómo tener esa salud financiera que todos necesitamos, que tampoco es hacernos ricos. Bueno, si lo hacemos, qué bien, pero que sí podamos vivir tranquilos, que podamos conciliar el sueño en las noches y que no estemos pensando en que, ay, no me va a alcanzar, o no puedo hacer esto, o no puedo hacer lo otro, sino que lo importante es, pues, tener una adecuada salud financiera que nos haga un balance entre nuestros ingresos y nuestros egresos. Así es que espero que les haya aportado un poquito esta tarde. Nuevamente les agradecemos a nombre de Fede Crédito. Y si tienen ahí alguna consulta o alguna duda que quieran ahí compartir, estamos ahí oídos abiertos. Nadie. Todo quedó claro. Bueno, Muchas pues gracias. a ustedes les agradezco mucho el Muchas gracias. Todo quedó claro. Bueno, muy amables y pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted, licenciada. La verdad es que es muy valioso, ¿verdad? Estos tips que nos ha brindado. Pues no olvidemos que también un mejor control de nuestras finanzas nos brinda paz mental, ¿verdad? La salud financiera sí que reduce el estrés. Así es que le agradecemos muchísimo. La verdad es que muchas veces en esos gastos hormiga que sin darnos cuenta prácticamente ya hemos gastado mucho dinero. Entonces le agradecemos muchísimo, licenciada.
Vamos a llegar hasta acá entonces. También agradezco a todos los que han participado y han podido solventar esa duda, ¿verdad? Tengan todos muy buenas tardes. Llegamos hasta acá. Bueno, muchas gracias y feliz tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Buenas tardes.